Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Vida Astrología. Yo soy Pablo y vamos a continuar con las leyes del Kybalión relacionadas con la astrología. Y vamos a ver la ley de vibración en la astrología. Que este capítulo de sabiduría hermética nos va a abrir un poco la comprensión de esta gran frase que digo todo el tiempo, que es que somos seres de energía teniendo una experiencia física. Entonces tenemos que entender esos dos planos, cómo conviven la energía con el mundo físico y por qué estamos teniendo esta experiencia y no otra. ¿Bien? O sea, ya hemos visto, para los que no lo vieron, les recomiendo, por empezar por la ley número uno, que es la ley de mentalismo, donde entendemos que el universo es una gran mente cósmica. Y después la segunda ley que tiene que ver con la ley de correspondencia, cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Entonces vemos que hay patrones que se reflejan en todos los planos de existencia, ¿sí? El mismo patrón con diferentes formas. Más material de un lado, para poner dos lados, ¿no? Y hacia el otro lado cada vez más sutil y energético. Pero, a ver, si el universo es información, energía, es cómo es que el movimiento o la vibración genera vida. ¿Cómo es que un pensamiento que se mueve desde el lado mental genera este cuerpo físico y le genera una experiencia con todo un montón de situaciones? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Justamente, el principio de vibración. Es la tercera ley del Kybalión, para ir en orden. Y a ver, ¿es sencillo? Sí. Hay que tratar de conectar, tenemos que entender que estamos inmersos y venimos de una, podríamos llamarlo, para entenderlo fácilmente, una naturaleza. No hablo de la naturaleza como una cuestión, la selva, no hablo de esa naturaleza, la naturaleza del ser humano, ¿no? Y nuestra naturaleza energética, o la naturaleza del universo a nivel energético, tiene que ver con que nada está quieto, todo vibra, todo se mueve, todo está en constante cambio, movimiento, y esta palabra que es lo más importante, vibra. Vibración en diferentes frecuencias. Esas frecuencias chocan, se combinan, pasan muchas cuestiones, ¿no? Y la astrología es una gran muestra de esto, desde cómo funciona un aspecto hasta cómo funciona un tránsito, que es una energía chocando con nuestra naturaleza, ¿no? Y eso es importantísimo entender. Que si esa energía no encuentra un choque, no hay un movimiento, no hay una constante, no hay una acción, ¿sí? Entonces vamos a tratar de buscar, recuerden que esto no es una cuestión de, yo no tengo la verdad absoluta, he leído, investigado, buscado, armado este libreto para poder contarles un poco, pero es una búsqueda de la verdad, es una búsqueda, es tratar de desentrañar este gran misterio. Entonces, esta ley metafísica nos conecta con la esencia primordial, con la forma. Y vamos a ver que todas las filosofías orientales hablan de eso con mucha facilidad y practicidad, inclusive tienen formas de trabajarlo, ¿no? La astrología es una herramienta más, ¿sí? Es una astrología, la astrología nos puede marcar pautas, hechos, eventos, acciones, tendencias. Ahora, está en nuestra voluntad, y eso es importante, lo que vamos a hablar luego, en transformar. Entonces, vamos a entender primero esta ley desde su principio, ¿no? Esta ley afirma que todo el universo, o sea, esto es algo que pueden encontrar en el libro El Kybalión, afirma que todo el universo, desde lo más pequeño perceptible por el ser humano hasta lo más grande perceptible por el ser humano, y obviamente más allá, ¿no? Pero vamos a tomar ese parámetro porque si no se torna imposible. Está en estado de movimiento y oscilación perpetua. O sea, no existe el reposo, no hay nada que se estanque. Y hay algo importante, ¿no? Muchas veces, y mismo en astrología se habla de, uy, buenos aspectos, malos aspectos, buenas energías, malas. Las energías no son ni buenas ni malas, hay que aprender a canalizarlas. Lo único que es realmente conflictivo y que genera un problema
es la energía estancada, la energía que no va hacia ningún lado, la energía que no es que se estanca, podríamos explicarlo de esa manera, pero que se limita a un movimiento cerrado, eso sí genera un conflicto. Ahí tenemos un conflicto grave. Ahora, las tensiones, si la energía se canaliza, todo se puede trabajar. Entonces, el universo, obviamente, desde nuestra perspectiva humana, lo vemos como una masa. De hecho, a la noche miramos al cielo y vemos una masa negra con luces brillantes o sea, pensamos que todo está inmóvil y en realidad es un gran océano de energías. ¿Vieron cuando pasa muchas veces con el ventilador o cuando algo gira excesivamente rápido, genera un efecto óptico? Muchas veces genera el efecto óptico de que empezó a girar para el otro lado, por ejemplo, esa es una de las posibilidades. También está la posibilidad de que gira tan rápido que parece que no se mueve. Muchas veces esto lo van a ver en YouTube, en Reels de Instagram, que le hace un agujero, una gran pileta de lona, le hace un agujero y sale con tanta presión y tanta fuerza el agua que el chorro parece como si hubiera detenido en el tiempo. Lo ves y parece estático y en realidad está yendo a una velocidad y un caudal de fuerza de agua impresionante, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas escalas de vibración. Obviamente, si nos ponemos muy finos, las escalas son inmensas porque con que cambie vamos a ponerlo en un decimal, ya cambia la energía, cambia la forma, cambia todo. Inclusive si lo pasamos a colores, con cambiar un decimal, ya ese color, o sea, cambia la gama del color, ¿no? Si hablamos de frecuencias desde los colores. Entonces, lo voy a llevar a algo un poco más grueso, para que se pueda entender. La frecuencia tiene que ver con la velocidad de vibración, ¿sí? Entonces, el Kybalión lo que explica es que la única realidad entre las diferentes manifestaciones de materia, energía, tiene que ver con este cambio vibracional. Muchas veces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de los colores. Un rojo oscuro de un rojo claro es un cambio en de vibración de la luz, de la energía lumínica, pero sigue siendo rojo. Y ya vemos una gama un rosa, es un rojo muy excesivamente liviano, con mucho blanco, y un rojo casi podríamos decir un bordó, ¿no? Obviamente si hay algún pintor mirando esto que no me rete, no conozco tantas gamas de colores. Un bordó tan bien oscuro tiene menos vibración porque tiene más negro, ¿sí? Entonces, o tiene un cambio de vibración. Entonces vamos a dividirlo como una escala sencillita en tres partes, como parte inferior, media y alta. La parte inferior vamos a ver la densidad, o sea, una piedra. Una piedra podríamos decir desde el punto de vista humano siempre esto, de que podría ser un mineral, una escala vibracional muy baja, muy densa, rígida, que ante el golpe se quiebra, es tan rígida que no se estira, no se fusiona, no cambia, se quiebra, ¿sí? Después tenemos el nivel medio, que ahí podríamos poner ya la energía, obviamente tengan en cuenta que en el medio hay una tonelada y media de cambios. Lo que está en el medio podríamos decir que es el calor, la luz, la electricidad. Podríamos poner ahí, para diferenciar un poco la primera parte, podríamos hablar de la densidad del cuerpo físico. No llegamos a la densidad de una roca, pero somos densos, somos bien palpables. Las emociones, los pensamientos, ya entran en el plano mental. Tiene otra vibración mucho más, primero, mucho más rápida, entran en otro nivel. Y después ya hablamos de las vibraciones del alma del espíritu, las vibraciones espirituales, ya algo muchísimo más elevado, rangos muchísimo más cortos. Recuerden que si uno lo tiene que graficar, siempre se grafican las vibraciones grandes como si fuera un oleaje, ¿no? Una gran ola. Y las vibraciones, también es una ola, pero las vibraciones rápidas son como un pequeño electrocardiograma, donde las rayitas entre sí tienen poca división, poca altura, ¿no? Entonces, y acá es donde todo esto también en el Kybalión habla de la aplicación consciente de este principio para cambiar o darle un rumbo a la energía.
Muchas veces se ve como la alquimia de la energía, cambiar la vibración. Primero tenemos que entender que hay que concientizar como primer paso. Entender, usar el centro intelectual, comprender, y a partir de la comprensión se puede trabajar mediante el hecho, o sea, la voluntad. Entonces yo puedo transformar el miedo o parte del miedo que me paraliza en coraje, ¿bien? Que el coraje no es la eliminación del miedo, es el poder transmutar parte de esa energía para poder accionar a pesar del miedo, ¿sí? Entonces también entender las emociones, cómo funcionan energéticamente, es muy importante, porque si no uno usa palabras porque sí, es muy importante y muy detallado el entender no solo el comportamiento, sino la gama de emociones humanas, ¿no? Aparte de el trabajo de autoobservación, hay que tratar de entender cómo funciona exactamente cada una de ellas, que es un trabajo muy personal. Entonces, es importante esto, mediante la voluntad. ¿Por qué es importante la voluntad? Porque es un trabajo que esto me hace acordar y me parece que la mejor metáfora es muchos y más los de esta generación, la gente más joven, conoce y vio los X-Men, que son mutantes que nacieron con poderes y que el gran problema que le traían a la humanidad es que esos poderes no los podían manejar. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque hay un conocimiento intuitivo de esos poderes por parte de los mutantes, pero no podían hacer algo con eso. Entonces era como, o puedo prender fuego, o sea, era muy caótico y ese caos generaba miedo entre los humanos, por eso los humanos se ponen en contra de los mutantes. Entonces, Charles Xavier, que era digamos, el que decide generar una escuela de mutantes. ¿Para qué? Para trabajar sobre el conocimiento de esas fuerzas especiales que tenía cada uno y sobre la voluntad para poder trabajar sobre esa energía y poder canalizarla. Entonces, la base de la canalización energética es la voluntad. Sin la voluntad no se puede trabajar y la voluntad tiene que ver con la disciplina. Eso es así. Una vida sin disciplina lleva una vida sin voluntad. Entonces, vamos a ver un poco cómo tratan esto varias de las disciplinas orientales para entender, ¿no?, la estructura. Obviamente debe haber culturas o facciones, vamos a decir, filosóficas occidentales que trabajan esto mismo. De hecho, o sea, los estoicos dan muchísimo hincapié en esto del trabajo de la voluntad, del trabajo de la disciplina, los samuráis. Bien, vamos a ver algunas de las formas. Por ejemplo, en el hinduismo hay varias líneas que hablan de esto. Se habla del yoga como trabajo físico, se habla del prana, se habla de las vibraciones. Entonces, todo esto tiene que ver con un único fin, que es poder canalizar estas energías que recibimos del cosmos. Entonces, el prana, primero entender que hay algo que se llama pranayama, ¿no?, que es el trabajo con la respiración, viene del hinduismo, y tiene que ver con, a partir de ciertos ejercicios muy puntuales con la respiración, absorber el prana, esa energía vital primordial, hacerla fluir a través de los canales energéticos, los nadis y los chakras, y poder de esta manera elevar o cambiar, supongamos, se puede. Hay técnicas muy sencillas que, bueno, yo no las pude verificar personalmente, pero hay muchos escritos sobre hacer trabajos de elevar mucho la temperatura del cuerpo, que se llama tumo, elevar o bajar mucho la temperatura del cuerpo para refrigerar, por ejemplo, ¿no? Cosas muy sencillas, sencillas para el que las practica, digamos, o por lo menos que están escritas en muchos lugares, y después cosas muchísimo más elevadas, ¿no? Pero es una forma de empezar a hacerse de la energía para empezar a hacer esta práctica de control. Sobre el sistema nervioso, estados mentales, estados anímicos, es muy profundo el trabajo, ¿no? Yo solo estoy describiéndolo. Después habla del Kundalini y esta forma de energía que está latente en la columna vertebral y en los chakras, y el objetivo es un poco elevar esa vibración, yendo en determinado orden, hasta alcanzar, completar todos los chakras. Y bueno, ahí habría que abrir otra ventana, digamos, y hacer toda una serie de videos hablando de esto. También tienen todo el trabajo de mantras. ¿Qué es un mantra? Es una vibración
que se produce a través de cantar o repetir. Puede ser una frase, puede ser un sonido como el om, ¿no? El famoso om o aum, como, ¿no? Y repetirlo un montón de veces y generar una meditación a partir de esa frecuencia. Entonces, el estar en producir y esa frecuencia desde una actividad externa te alinea con ese om primordial. Después podemos ver que, por ejemplo, en el taoísmo, perdón, en el taoísmo, esta energía vital se llama ki, ¿sí? O chi, o sea, ¿cómo se escribe? Se escribe QI, sin la U, QI. El chi o el ki es como tiene que ver con la vibración, con la energía vital, ya habla de otras cuestiones, porque parte del taoísmo, un pedacito del taoísmo, pero en las disciplinas hindúes también, ¿no? Habla el tema de la salud y buscar la salud a través de esa vibración. Por eso en la medicina china está el tema de la acupuntura, que es hacer fluir la energía de una forma libre, ordenada, sin que haya estancamientos a partir de los chakras y los nadis. También hay prácticas como el Tai Chi Chuan, el Qigong, ¿no? Que lo que busca es promover este flujo de energía a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque a ver, y esto es importante entenderlo, muchas veces supongamos que uno se enferma por un virus. Vamos a poner este ejemplo, ¿sí? No es que el virus de golpe entró al cuerpo y nos genera una enfermedad. Muchas veces el virus está latente, o sea, la cantidad de virus que tenemos en el cuerpo está controlada por el mismo cuerpo, por los glóbulos rojos, perdón, por los glóbulos blancos principalmente. El cuerpo controla con sus barreras naturales y por la alimentación que tenemos, controla un poco este ir y venir de bacterias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ante una situación adversa de la vida, nos baja la vibración, nos deprimimos, nos enojamos, pasa algo en la vida que uno tiende a estar más cansado, más como en una situación con una vibración más baja, sencillo. Y ahí es donde se reproducen más rápido, bajan los anticuerpos, se reproducen estas bacterias más fuerte, más rápido y se hace presente la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante entender esto de la energía con respecto, por ejemplo, a la salud física, a la salud mental, a la salud psíquica, a la salud espiritual. ¿Sí? Hay una salud espiritual. El concepto taoísta, vamos a ver, de fluir con el Tao, esto de, que también se ve en el budismo Zen, ¿no? Esto de fluir, es también encauzar la energía con un ritmo natural, evitar la rigidez, lo que es antinatural, por ejemplo, desde algo sencillo como la alimentación, evitar los alimentos ultraprocesados, evitar un montón de cosas que nos hacen mal para no bajar nuestra vibración y poder ayudar a todo el mecanismo, porque muchas veces esta cuestión se ve mucho, ¿no? Esta cuestión de que el cuerpo es el templo o la máquina o el mecanismo que está teniendo esta experiencia física, o sea, que nos ayuda a tener esta experiencia física. Está bien, nuestra naturaleza es energética, pero esa energía necesita un móvil. Así como un automóvil necesita alguien que lo maneje, por lo menos por ahora. Lo digo como chiste por los autos de Tesla, ¿no? Que se manejan solos, pero por lo menos por ahora un auto necesita un conductor. Bueno, este cuerpo físico necesita una energía que lo conduzca. Entonces el cuerpo también nos marca y con mucha más sencillez y mucho más común, ¿no? Cosas que no se logran en lo psíquico, en lo emocional, van al cuerpo. Es muy sencillo, ¿no? Hay un libro muy conocido, muy famoso, que es como La enfermedad como camino, o algo así era, como aprendizaje, la enfermedad como camino de aprendizaje. No me acuerdo exactamente el título, pero es un poco eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas estas tradiciones, lo importante es entender que todas estas tradiciones confirman este principio de que somos vibración. Entonces, a partir de utilizar las herramientas que nos dan estas y todas las disciplinas también occidentales, nombré a los estoicos, que es una filosofía súper interesante,
hay que tratar de subir la frecuencia, hacerme de energía, tratar de perder lo menos posible, porque constantemente perdemos energía, y tratar de dirigirla conscientemente, que ese es un trabajo, es muy trabajoso, lleva muchísimo tiempo y muchas disciplinas distintas, ¿no? A ver, vamos a poner otro ejemplo, la música. La música es vibración. O sea, si yo agarro un parlante de 2 metros por 1 metro, es un parlante grande, ¿no? Pongo determinada música y me pongo adelante de ese parlante, voy a encontrar de que la música que yo ponga en ese parlante va a cambiar mi estado mental, mi estado vibracional y mi estado emocional. ¿Puede una determinada música ponerme agresivo? Sí. ¿Puede ponerme alegre? Sí. ¿Puede ponerme más sensible? Sí. Y esto lo pueden probar ustedes, no hace falta. O sea, hay un japonés llamado Masaru Emoto que hizo ciertos experimentos o experiencias con agua. Y hizo varias experiencias, pero una fue irradiarla, vamos a decir, con determinadas músicas y luego congelar esa agua. Y se ve en su libro y en las fotos que hizo de esas experiencias, de hecho las pueden probar en su casa, no es muy... Se puede ver cómo cada uno se congela con patrones geométricos distintos. Mismo la cimática es muy sencilla. Una plancha de metal con un parlante abajo, le tiran arena o sal, ponen una frecuencia y la sal forma dibujos geométricos. Bien, hay muchas experiencias que se pueden hacer para darnos cuenta que esto es algo real y muy concreto, como la frecuencia manipula, no sería la palabra correcta, pero transforma la materia. Entonces, la música que escuchamos, que todo eso nos hace quienes somos energéticamente hablando y a nivel vibración. Si yo escucho música que me tira abajo todo el tiempo, una música que me lleva solamente a querer tener deseos de todo tipo, estoy también forjando mi vida a través de lo que escucho. No nos vamos a meter en ese tema, otro día haré un video con respecto a eso, pero las palabras que usamos, los pensamientos que tenemos, la forma de dirigirnos hacia otras personas, configuran nuestra realidad. Ahora, muchas veces es muy difícil entender ese pensamiento porque aparece a gran velocidad, no lo podemos controlar. Entender ese pensamiento, esa emoción. Y muchas veces lo más práctico, lo más fácil para poder hacer un trabajo de calidad y a gran velocidad es entender lo que está pasando afuera y usar el afuera para entender lo que pasa adentro, ¿sí? Vamos a ver, un aparato de radio, ¿sí? No crea la música, no es que pongo una radio, ¿no? Sintonizo, que eso es lo que hace, es sintonizar, o sea, es un traductor de una frecuencia que viene por el éter. Hay un montón de frecuencias, por eso hay un montón de radios. De hecho, no solo hay radios de música, de información, ahí está la radio policial, la radio de los bomberos, el radio aficionado. Hay una altísima gama de frecuencias que están volando todo el tiempo. Están en esta habitación, está lleno de esas frecuencias, que si yo pongo un aparato obtengo, no sé, una música, obtengo, bueno, no, lo más sencillo, obtengo un canal de radio que me pasa determinada música. No me gusta esa música, cambio el dial y obtengo otra música. Entonces tengamos en cuenta de que nuestro cuerpo, nuestros chakras, son receptores de esa energía cósmica. Entonces nosotros recibimos y sintonizamos todo el tiempo con esa energía. Sin esa energía cósmica, chocando con nuestra naturaleza, no habría movimiento, no habría nada. Ese choque que se genera, esa fricción, es lo que nos genera los movimientos, los eventos, las necesidades. Nada en el ser humano, o sea, el único gran maestro del ser humano, y lo podemos ver a lo largo de la historia, fue la necesidad. ¿Y por qué digo a lo largo de la historia? Porque a partir de necesidades colectivas pudieron aparecer inventos. El proceso es otro, pero entendamos el ejemplo. Inventos colectivos que solucionaron ese problema, ¿sí? Entonces, siempre es la necesidad. Alguien que tiene una necesidad anímica sale a hacer algo contra esa necesidad. Si no sentimos necesidad, si no siento frío, no voy a buscar una frazada. Entonces, es importante esto. Si no entendemos en lo profundo y en todo lo que nos rodea
constantemente nuestras energías, no entendemos cuál es la necesidad, no sabemos cómo actuar, ¿sí? Entonces, hay una conexión muy profunda entre esta tercera ley y la astrología. ¿Por qué? Porque los grandes emisores de energía, y cuando hablamos de grandes emisores estamos hablando de que nosotros estamos en un circuito cerrado. ¿Por qué un circuito cerrado? Estamos en un sistema solar. Obviamente que hay vibraciones que vienen de otras galaxias, probablemente sí. Hay energía que viene de todo el universo. Ahora, ¿por qué la energía de Marte es más visible, más palpable, la podemos sentir con más facilidad que la energía de algo más pequeño, algo más lejano, algo más, ¿no? Por una cuestión de sutileza. Entonces, una de las grandes cuestiones de la astrología es primero entender en profundidad las energías base. Es como, a ver, volviendo a los colores. Yo tengo dentro del rojo hay una gama de colores infernal. Ahora, si yo empiezo a pintar mañana, que no sé ni agarrar el pincel, no me voy a poner a buscar un rojo con que nadie haya usado nunca. Que lo puedo lograr, sí, a través de un trabajo, sino que uno va usando un rojo claro. Es más, el pomito que compras usás, no mezclas colores hasta que empezás a tener un poco más de práctica y empezás a mezclar dos colores. Y así hasta que uno empieza a poder generar colores a través de combinar cosas sencillas. Entonces, lo mismo es en la vida. Uno no puede salir a hablar de mapas energéticos suprasensoriales si las capacidades, o sea, hay que entender las capacidades personales hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los portadores de esa frecuencia son los planetas y son los que le dan vida a todo en la carta natal. O sea, los planetas, mediante sus regencias, le prestan su energía o sea, los signos zodiacales son bandas de frecuencia, ¿sí? Para verlo científicamente. Entonces, replican una energía, no producen, replican. ¿Qué replican la energía de un planeta? Caso de Aries replica la energía de Marte, Tauro la de Venus, Géminis la de Mercurio, ¿sí? Entonces, entendiendo cómo funcionan los planetas, cómo vibran, primero entender los planetas por separado, luego empezar a entender cómo vibran con otros, esto de mezclar dos colores, luego empezar a entender vibraciones más complejas y recién ahí uno puede empezar a sumar otras cosas, ¿no? Es mi punto de vista, no hace falta que lo compartan ni que lo tomen como una verdad absoluta. Es mi punto de vista eso. Vamos a ver, entonces, yo tengo un planeta, esta fue Marte. Es una vibración que me puede generar mucha violencia, mucho malestar, mucha tensión, sí. O puedo trabajar con ese Marte de una manera distinta, una frecuencia más alta, y ahí empezar a trabajar con energía, con mucha energía física, ¿no? Marte esto de que está bien, una astrología tradicional y por una cuestión, vamos a decir, más bien didáctica, se ponen los planetas en buenos y malos. Y la realidad es que es lo que yo pueda hacer con esas energías, lo ponen en ese plano. Yo no puedo decir que Saturno sea malo, porque Saturno tiene muchas virtudes, y yo no puedo decir que Júpiter sea solo bueno, porque también Júpiter tiene muchos defectos, ¿sí? Entonces hay que entender esto, que son formas de energía y tienen un rango. Entonces puede estar vibrando muy bajo con Júpiter o muy alto con Saturno, ¿sí? Entonces, el trabajo siempre es, vamos a poner algo que leí en el cuarto camino que decía, ¿cuál es la misión del ser humano? Y podríamos ponerlo en estos términos de generar más conciencia, ser más consciente. En el cuarto camino sería recordarse a sí mismo. Esa es como la misión del ser humano. Eso de que tenemos misiones. No, la misión es, vamos a decir, evolucionar energéticamente. ¿Sí? Vamos a ponerlo en ese plano para que sea comprensible. Recuerden que es algo didáctico lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que hay que trabajar es la disciplina y la voluntad para poder hacerme cargo de estas frecuencias y poder hacer algo lo más benéfico y útil, no solo para mí, sino que para mi entorno, y generar acciones concretas, correctas y apropiadas, ¿no? O sea, la acción correcta.
Bien. Entonces, hoy vimos ya esta tercera ley, o sea, vimos primero la ley, o sea, hay una mente cósmica que genera todo lo que nos está pasando, todo tiene una razón de ser. Como es adentro, es afuera, ¿no? La segunda ley, y entendemos esto de que un reflejo, que con esta tercera ley lo terminamos de entender, un reflejo en las resonancias. Entonces ya empezamos a entender con tres leyes de que, primero, que somos seres de energía teniendo una experiencia física. Eso es lo único que considero una gran verdad. Después, el tema es cómo generar la mejor experiencia. Entonces, para cambiar la realidad, el entorno, todo, uno se tiene que hacer cargo de esta energía, de esta frecuencia, entender mediante la autoobservación de que, uy, estoy siendo agresivo, ¿cómo cambio esa energía para generar algo positivo? Entonces empezar a salir de hábitos negativos, porque lo uno que primero que ve, no es ver, uno no ve primero el pensamiento, seamos sinceros con uno mismo, ¿no? Uno no ve primero el pensamiento, uno ve primero lo que genera ese pensamiento. Estoy hablando mal de alguien. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Por qué estoy hablando mal de alguien? Y ahí voy a ver el pensamiento. Si uno registrara el pensamiento, estaríamos a otro nivel. Uno también tiene que aprender a ver en qué nivel está y entender lo que nos pasa. Hoy estoy hablando mal de alguien. ¿Por qué? Está mal. Estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué llegué a esto que no me parece correcto? Y rectificar, trabajar sobre, bueno, tuve el mal pensamiento, tuve la acción incorrecta, puedo transformarla y es mucho más valedero que no. ¿Sí? Que no transformarla. O si, uy, la observé, ya salió, ya maldije, traté mal a alguien. Bueno, voy a tratar la próxima a no hacerlo, pero ya lo hice, ¿sí? Entonces, me gustaría que comenten, es lo que más me interesa en este momento, para ir conociéndolos y que me pongan qué hábitos están teniendo últimamente, qué hábitos y pensamientos, qué hábitos les gustaría cambiar, ¿sí? Y cómo lo están trabajando, ¿sí? Cómo están trabajando esta cuestión de elevar la conciencia. Hacen mantras, hacen meditaciones, hacen yoga, hacen tai chi. ¿Qué están haciendo para elevarlo? Entonces, si les gustó el video, me gusta, compártanlo, hagan todo lo que ya conocen, se suscriben al canal. Y en el próximo video vamos a abordar la cuarta ley, que es el principio de polaridad, ¿sí? Y acá, bueno, es un tema interesantísimo como todas las leyes, pero nos pone en tema de entender nuestra naturaleza energética. Así que bueno, les mando un enorme abrazo, que estén muy bien y nos vemos la próxima.